propiedades de los aceros. Bueno, vamos a hacer un recorrido por esta serie de propiedades, físico-química, resistencia, ductilidad, soldabilidad, tensiones residuales, trabajo mecánico o en frío, efecto de las bajas temperaturas sobre el material, efecto de las altas temperaturas, tratamientos térmicos que podemos llevar a cabo para variar las propiedades, cargas repetidas, que es el fenómeno de fatiga, desgarramiento laminar, que lo agregué este año, rotura frágil, corrosión y protección del acero. ¿Se escucha? Sí. Bueno. Bueno, las propiedades físico-químicas, acá tenemos el peso unitario, que es el mismo para todos los aceros, 7.850 kilos por metro cúbico. El módulo de elasticidad, que también es el mismo. La pendiente de la curva de tensión de formación. Hay algunas variaciones en cuanto a la norma, pero podemos tomar el primero de todos que está ahí. El módulo elástico de corte, que tiene esas relaciones E sobre 2, 1 más nu, que está en relación al módulo de elasticidad o módulo de Young y al coeficiente de Poisson. Dos valores, elástico y plástico, para el coeficiente de Poisson, y el coeficiente de dilatación térmica. Dentro de las propiedades físico-químicas puede ser de interés conocer cómo los distintos componentes del acero influyen en la variación de las propiedades. El más importante es el carbono. Como ustedes saben, el acero es una aleación principalmente de hierro-carbono, y la variación del porcentaje de carbono es la que más incide en los factores. Si vamos recorriendo la tabla de arriba hacia abajo, mayor contenido de carbono, mayor aumento, digamos, mayor resistencia a la tracción. El límite elástico también aumenta con el contenido de carbono. El alargamiento disminuye, se hace menos dúctil el acero. Asimismo, lo mismo ocurre con la soldabilidad, la deformación en frío. Bueno, ahí hay una resistencia que debe ser un parámetro general, ¿no? Supongo que se debe referir más a la resiliencia. Y bueno, resistencia a la fatiga. Los signos que están entre paréntesis indican un aumento despreciable de la propiedad. Otro, por ejemplo, podemos ver el cobre, ¿no? Por ejemplo, que es el anteúltimo. El cobre aumenta la estabilidad frente a la corrosión, eso es sabido. Otros componentes importantes, cromo, níquel, molibdeno, y otros que actúan más como impurezas. Bueno, la resistencia. Un dato importante para clasificarlos en cuanto a la resistencia es el contenido de carbono. 4 categorías, podemos diferenciar, 4 o 3, de acuerdo al autor. Bajo contenido de carbono, menor del 0,15%. Un contenido leve, que en inglés se dice mild, de carbono, entre 0,15 y 0,29%. Contenido medio de carbono entre 0,3 y 0,59%, y alto contenido de carbono entre 0,6 y 1,7%. Lo que llamamos aceros estructurales
tienen aceros estructurales al carbono, digamos, ¿no? Tienen un contenido leve, un acero como el F24, que es el acero más común del que disponemos para trabajar, tiene un contenido de carbono que varía entre 0,2 y 0,23, como vamos a ver en la tabla siguiente. Es decir, que los pondríamos dentro de los contenidos leves de carbono. Ahí tenemos, esta es la clasificación de la norma IRAM, que clasifica los aceros en nuestro país. Clasifican F24, F26 y F36, en cuanto a los que trabajamos nosotros, ¿no? Aceros estructurales para la construcción. Entonces, de acuerdo al espesor, por ejemplo, la resistencia en megapascales varía entre 195 y 235 megapascales. Ese sería el límite de fluencia. Después tenemos la resistencia a la tracción o límite de rotura, que también, de acuerdo a 3 rangos de espesor, varía entre 340 y 510. Fíjense que la resistencia a la tracción es un rango el que se define. Es decir, que el parámetro crítico para nosotros va a ser la tensión de fluencia, el límite de fluencia, y la resistencia a tracción interviene en algunos cálculos, pero no es un parámetro tan definido. Alargamiento a rotura mínimo también está caracterizado en %, y también un parámetro de resiliencia que es el doblado. Y también en la tabla de abajo, para cada uno de los aceros, establece el contenido máximo de carbono, fósforo y azufre, para distintos espesores en el caso del carbono y para todos los espesores, por ejemplo para el F24. Bueno, y acá tenemos las curvas típicas de tensión de formación, que ustedes ya las deben conocer por materiales. Vemos que los aceros estructurales presentan un punto de fluencia definido, que lo podemos ver acá. Incrementar el contenido de carbono incrementa el punto de fluencia, pero reduce la ductilidad haciéndolos menos soldables. La ductilidad la vamos a medir en la deformación total hasta la rotura, es decir, desde acá, por ejemplo, para la curva de abajo, hasta acá. Fíjense que el acero de arriba tiene un escalón de fluencia menos definido y tiene una ductilidad menor que solamente va desde aquí hasta acá, este punto. La curva de abajo representa los aceros más comunes, aceros al carbono, calidad F24 o A36. Las denominaciones con A son denominaciones americanas y son aproximadamente equivalentes. Según la siguiente transformación que está acá a la derecha, el A36 tiene 36 KSI, es una unidad, sería 1000 PSI, es un KSI, ¿no? Y para pasar a megapascales podemos multiplicar por 7, por 7,03 exactamente. Y eso da para el A36 de 36 KSI 253 megapascales, que es aproximadamente un F24 que es 240. Entonces podemos hacer esa equivalencia. Lo mismo para el A50 o A572, que es este de acá, que tiene tensión de fluencia 50 KSI, como ven acá, que esta ordenada está en KSI, sí está ordenada. Y acá pueden ver que este acero tiene una fluencia mayor, pero todavía no sacrifica ductilidad. Es un acero de alta resistencia y baja aleación, que sería 50 KSI por 7,03, 351 megapascales, aproximadamente un F36 nuestro, que tiene 360 megapascales. Y después arriba tenemos ya un acero tratado térmicamente. Esta calidad de acero ya es más difícil de conseguir acá para
para piezas estructurales, que son aceros tratados térmicamente. Es un acero aliado A514, calmado y templado, estos son tratamientos térmicos, y tiene una tensión mínima de influencia de 100 KSI, o sea, estamos hablando de 703 megapascales. Esto es aproximadamente equivalente a la clasificación que vimos en la página anterior, ¿no? Que clasificaba en 4, bueno, es equivalente a esta que clasifica en 3. Fíjense que en el caso del acero endurecido o tratado térmicamente, el escalón de fluencia se define en forma teórica, con una deformación del 0,2%. Bueno, después tenemos bulones. Los bulones, la calidad 307 es la más común para anclajes y elementos secundarios. Es un acero al carbono sin un tratamiento especial, con una tensión de influencia mínima de 415 megapascales. Tengan en cuenta que anclajes no es lo mismo que bulones, ¿no? Porque muchas veces esto se confunde. La calidad de bulones de alta resistencia más común es A325, que son aceros calmados y tratados térmicamente, contenido de carbono medio, ya tienen, de hasta 0,3%, templados a una temperatura de 420 grados centígrados. Alcanzan una tensión de fluencia de 566 a 643 megapascales de acuerdo al diámetro. Y después bulones de alta resistencia, 490, también se consiguen, pero no son los más usuales. Presenta contenido de carbono, cuando digo se consigue me refiero a nuestro país, ¿no? Obviamente estas denominaciones para Estados Unidos son totalmente usuales. Presenta contenidos de carbono que pueden ascender al 0,53%, fíjense, más carbono, más resistencia. Luego de ser enfriados en aceite, el material es templado al menos a 500 grados centígrados, una temperatura mayor, con tensiones de fluencia medida al 0,2%, que van de 803 megapascales a 908 megapascales de acuerdo al diámetro. Fíjense que los tornillos tienen grabada en la cabeza la calidad. Bueno, ¿qué pasa? Nosotros en las estructuras no tenemos tensiones uniaxiales. Las tensiones uniaxiales son de laboratorio. Nosotros tenemos tensiones triaxiales, en 3 planos. Que se pueda despreciar alguna o que se puedan hacer simplificaciones, no quiere decir que no sea la situación más común. Entonces, debemos definir cuál es la tensión equivalente que vamos a comparar con la de fluencia en esos casos para poder definir la rotura. La rotura está graficada en este elipse de tensiones biaxiales, en este caso, ¿no? Si fuera triaxiales sería en el espacio, de esta forma. Entonces la expresión de la tensión equivalente es esta que está acá, que representa, si eliminamos sigma z, por ejemplo, nos representa esta elipse. Ahí podemos encontrar algunos puntos particulares, por ejemplo, este punto, en el que solo está sigma 2, esto sería tracción uniaxial, sería el caso del ensayo de tracción. Después tendríamos acá un estado que se llamaría hidrostático, donde tenemos tensiones iguales y todas de compresión, en las dos direcciones. Acá tendríamos compresión uniaxial, solamente con sigma 1, signo negativo. Este sería el otro estado de tracción uniaxial, ¿no es cierto? Y por acá está el corte puro, que se puede definir caracterizando a las tensiones sigma igual a 0 y despejando la tensión de fluencia, de corte de fluencia, que guarda esta relación con la tensión de tracción, es decir, FI dividido raíz de 3. Este tema se puede leer en la traducción del capítulo 2 de Salmon and Jones. Bueno, la tercera propiedad interesante es la ductilidad. Como ya dijimos, es la capacidad de un material de ser sometido a gran deformación sin romperse. Es la deformación hasta la rotura, como veíamos en los gráficos.
¿Esto qué permite? Bueno, esto permite la redistribución de las tensiones, porque, por ejemplo, veamos esta figura, la figura A, tenemos una carga de tracción, entonces se produce esta distribución de tensiones en torno a un agujero. Se produce una concentración acá debido a cómo son las líneas de flujo de tensiones. ¿Qué pasa? Cuando alcanza la tensión de fluencia en este punto, el material no rompe, sino que se sigue deformando y permite que las fibras adyacentes vayan incrementando la tensión hasta alcanzar todas las de fluencia, y en ese punto, luego de la distribución plástica de esfuerzos, se produciría la rotura. Esa rotura dúctil se provoca con una forma característica en la probeta, que es la estricción. Hay una zona de la probeta que se estrecha, ¿no? Y la falla se va a producir ahí, y cuando se produce la falla se ve claramente la forma de la estricción. De la misma manera, si tenemos una viga que está a flexión, también tenemos que en una etapa elástica, tenemos una distribución de los esfuerzos, hay un momento que actúa que es menor que a un cierto valor del momento que podríamos decir que corresponde a la fluencia de la primer fibra, que a veces lo llamamos FMI, ¿no es cierto? Cuando la primer fibra alcanza la tensión de fluencia. De la misma manera que veíamos en la entalladura, no falla la pieza acá, no falla la pieza acá, como podría ser en un análisis elástico de tensiones, sino que se sigue produciendo una redistribución que va interesando cada vez fibras más cercanas al eje neutro. Acá estaríamos en un estado de plastificación de toda la zona gris, y estamos en un momento que es mayor que el elástico, pero todavía es menor que el plástico. Y el plástico es, en el último caso, cuando ya está totalmente todas las fibras de la sección por encima y debajo del eje neutro en fluencia, hay una zona elástica que resulta despreciable, y este va a ser el máximo momento, la integración de estas tensiones va a ser el máximo momento que va a poder soportar la pieza. Más que esto ya no podemos ir, y este es un valor fundamental del cálculo de flexión que se llama momento plástico. No siempre lo vamos a poder alcanzar, porque va a estar determinado por fenómenos de inestabilidad ligados al pandeo o inestabilidad local. Pero cuando lo podamos alcanzar va a ser el máximo valor que va a resistir nuestra pieza. Más allá de eso no podemos ir. Qué buena consulta respecto a eso. Sí, cómo no. ¿No sería despreciable la parte que no es el ala respecto a lo que resiste? Porque, digamos, si vos ves todas las fibras que estás resistiendo en el punto más arriba y en el punto más abajo, tenés toda la dimensión del ala, lo que vendría a ser el B. Y después en el centro tenés nada más lo que es el cuerpo, que es mucho más fino, y tiene mucha menos área en comparación. Sí, exacto, sí, lo que decís vos es la contribución. Cuando nosotros hacemos la integración, la contribución de la zona del alma va a ser muchísimo menor que la de las alas. Por eso muchas veces se dice que las alas resisten el momento y el alma resiste el cortante, ¿no? Así que lo que vos decís es así, es así, pero bueno, alguna contribución hay de parte del alma. Claro, no llega a ser especial, digamos. No llega a ser despreciable. Está bien, gracias. De nada. Bueno, ¿qué pasa? Nosotros dijimos que en el caso de un comportamiento dúctil se produce frente a la carga uniaxial una estricción en la zona de rotura, donde va a romper la pieza. Si nosotros fuéramos capaces de aplicar una carga biaxial en el sentido de la figura B, esta carga evitaría la estricción y la rotura se
sin estricción y de una forma de rotura frágil. Esto, por supuesto, que es un comportamiento teórico, una hipótesis que podemos hacer. Bueno, ¿qué pasaría si hacemos esto? La rotura sería frágil, ya no sería dúctil. ¿Cómo podemos provocar esto, algo parecido a esto, en el laboratorio? Bueno, a través de una muesca. Si nosotros hacemos una muesca en la probeta, como está acá, una hendidura o muesca, las tensiones se desvían a través de estas líneas de flujo que están acá, porque tienen que pasar de esta sección menor a esta sección mayor, ¿no? Entonces siguen esta curva, y acá tenemos líneas de tensión que van a ir aproximadamente en esta dirección y que van a generar una componente horizontal que va a actuar acá en esta zona, y de esa forma el estado de rotura va a ser multiaxial y vamos a ver que no tenemos el comportamiento dúctil que tenemos en el caso de no tener una muesca. Entonces, esto que podemos hacer en laboratorio, una entalladura y el ensayo de tracción uniaxial con una entalladura, en la obra justamente lo tenemos que evitar, porque nosotros lo que queremos conseguir es formas de rotura dúctil para poder redistribuir esfuerzos, para aprovechar esa característica del material. Entonces, en general, en la obra y en particular en las uniones, hay que tratar de evitar las muescas, los cambios bruscos, las entalladuras, las discontinuidades como esta que vemos acá. Todo este tema se puede leer en Salmon and Johnson. Otro tipo de estados multiaxiales, en este caso debido a la soldadura. Fíjense, si nosotros tenemos una viga con una carga acá de flexión, y acá soportamos una chapa en la parte de abajo a través de una unión hecha por dos angulares que están unidos por pernos verticales, y a su vez toman a la chapa un poquito más abajo con un perno en forma horizontal. Si nosotros analizamos el punto A, que es el punto del ala inferior que está justo debajo de la chapa, nosotros vemos acá que el estado de ese punto A va a ser uniaxial. ¿Por qué? Porque solamente se va a deber a la flexión, es decir, que va a haber una tracción que está indicada por estas dos fuerzas de acá. Ahora, ¿qué pasa si nosotros soldamos la chapa? Si en vez de unirla con bulones y dos angulares que se deforman y adoptan esta forma flexionada que se ve acá, ¿qué pasa si nosotros directamente soldamos la chapa al ala inferior y bajo el mismo estado de carga? Bueno, el punto A ya no va a estar más en un estado uniaxial de tracción, sino que va a estar en un estado triaxial, porque va a estar estas dos fuerzas de tracción que antes estaban, pero también va a estar la carga que le transmite directamente a ese punto la lámina por la soldadura, y también va a haber una restricción del cordón de soldadura a la libre deformación en el sentido normal a la diapositiva. Entonces ahí tenemos un estado triaxial que es muchas veces generado por la soldadura que no se toma la precaución de realizar de otra manera, induce este estado triaxial, que, como dijimos, es peligroso porque va a romper sin un comportamiento dúctil. Va a ser una rotura que se va a inclinar hacia la rotura frágil. Bueno, eso sería la ductilidad, lo que vimos recién. Soldabilidad de los aceros es la capacidad de los aceros de ser soldados. Está íntimamente relacionado con la posibilidad de rotura frágil, ya que influyen los mismos factores. El contenido de carbono, a mayor porcentaje de carbono, menor soldabilidad, de la misma manera que a mayor porcentaje de carbono, menos ductilidad.
los estados tensionales también, biaxiales y triaxiales, y la temperatura. Todo eso influye en la soldabilidad del mismo modo que en la ductilidad. Esto se puede leer en Troglia, está cortito pero está bien. Y los ensayos para evaluar la soldabilidad, uno es el de resiliencia, de Charpy, que está, ya lo vamos a ver, está relacionado con la ductilidad. No es exactamente lo mismo la ductilidad que la resiliencia, pero van en la misma dirección. Y otro es el plegado con soldadura, que está tipificado en las normas nacionales. Si ustedes lo buscan en Google, lo pueden encontrar. Que consiste, bueno, en soldar dos piezas y plegarlas, y en ver cómo se comporta esa soldadura. Respecto a la soldabilidad, también hay un factor, un parámetro, que es la fórmula de equivalencia de carbono, que integra los demás componentes que pueden estar presentes, por ejemplo, el cromo, molibdeno, el vanadio, el níquel, el cobre, el manganeso, en una cierta proporción que sumados al carbono directamente, al carbono, nos dan un carbono equivalente. Es como si redujéramos todos los componentes al carbono, a un carbono equivalente. Entonces, están distintas fórmulas de acuerdo al tipo de acero, a la aleación, y de acuerdo a cuál sea este porcentaje de carbono equivalente, podemos hablar de la soldabilidad de ese acero. Del mismo modo que el carbono equivalente a mayor porcentaje, la soldabilidad va a ser menor o pobre, y si el carbono equivalente es bajo, la soldabilidad puede llegar a ser excelente. Bueno, tensiones residuales, este es otro tema. Esto surge debido a la laminación, a los procesos de laminación, así que va a ser sobre todo importante en perfiles laminados en caliente y en chapas laminadas en caliente. Como pueden ver acá, estamos en una masa que está al rojo vivo y que se tiene que ir enfriando. Ahora, ¿qué pasa? Ese enfriamiento no es parejo en toda la pieza, porque hay zonas que están más expuestas al aire y al enfriamiento, como pueden ser, por ejemplo, estas zonas que estoy marcando acá en el borde de las alas, que tienen aire todo a su alrededor. Y hay otras zonas como estas que ya empieza a influir la otra parte del perfil, entonces tienen mayor inercia térmica. Las partes que se enfrían primero van a querer traccionar a las otras y van a generar, le van a generar tracción. Entonces vamos a tener acá estas zonas internas traccionadas y estas zonas comprimidas. La resultante de todas estas tensiones va a ser cero, porque la acción externa es cero, entonces no puede haber una resultante neta si la pieza está en equilibrio, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa? Es un estado de tensiones internas, no es como si el perfil no tuviera nada, sino que son una serie de tensiones internas o parásitas que, dependiendo de la forma del perfil, fíjense que acá está el análisis para otra sección, cajón, y la distribución es distinta, dependiendo del perfil va a tener más o menos importancia. Y estas tensiones residuales se pueden deber tanto a la laminación como también a la soldadura, ¿no? Es decir, si es una sección conformada y yo la sueldo, a partir de 3 chapas la armo, la soldadura también induce tensiones residuales. Esto tiene el efecto de alterar el régimen de proporcionalidad. En un estado ideal, tensiones, deformaciones, nosotros tenemos una recta, acá cuya pendiente sería el módulo de Young o el módulo de elasticidad, y después un intervalo de fluencia.
Pero debido a estas tensiones residuales, el límite proporcional de proporcionalidad se pierde rápidamente, incluso puede ser a la mitad de este tramo. Entonces vamos a tener que trabajar con módulos de elasticidad modificados debido a la presencia de las tensiones residuales. Y de acuerdo al esfuerzo que estemos analizando, esto va a tener más o menos influencia. Es decir, va a ser importante, por ejemplo, frente al pandeo, donde interviene el módulo de elasticidad, y no va a tener importancia en tracción, porque cuando yo aplique la tracción acá, si bien tengo zonas traccionadas, también tengo zonas comprimidas que voy a descomprimir. Entonces, el trabajo mecánico va a ser equivalente a si no tuviera ninguna tensión, porque hay zonas que almacenan energía en forma de compresión. Esto se puede leer en Vinacota, está todo explicado. Como yo les digo, el PowerPoint es una guía, ¿sí? Después traten de armarse los temas viendo cómo están en cada libro, y yo les voy poniendo más o menos en qué libro lo pueden leer, pero eso no quiere decir que no estén los otros. Y la idea es que ustedes armen sus apuntes, o armen sus conceptos, mejor dicho, ¿no? Bueno, una propiedad, otra propiedad importante es el trabajo en frío. El trabajo en frío es el conformado que se hace de estos perfiles delgados a partir de una chapa. ¿Cómo se hace? Bueno, pasándola por un tren de rodillos, que se puede configurar de distintas maneras, y yo puedo hacer un perfil C, un perfil Z, un perfil U, con un mismo tren que está modificado, digamos. ¿Qué pasa? Cuando acá el trabajo en frío se va a realizar en piezas de estas, en los lugares donde nosotros estemos plegando, ¿no? Es decir, en estas esquinas. Ahí se va a producir el trabajo en frío para estas secciones. Pero nosotros podemos analizar también el trabajo en frío a través de un ensayo uniaxial. Si nosotros hacemos un ensayo de tracción uniaxial y superamos la tensión de fluencia, y vamos más allá del límite sin llegar a la rotura, y después volvemos, quitamos la carga, el material no va a volver por el mismo camino, sino que va a volver acá, por esta trayectoria B, y si volvemos a cargar, lo va a hacer por C, y va a seguir por acá arriba hasta D y romper. ¿Qué pasa? Como dijimos, la utilidad es la deformación hasta la rotura. Entonces, en primera instancia, con la pieza virgen, nosotros teníamos la utilidad desde este punto, desde la fluencia, hasta la rotura. Pero cuando descargamos, la pieza arranca de acá. Entonces, si medimos la utilidad a partir de la fluencia, la utilidad es mucho menor. Es esta de acá. Y hemos ganado en resistencia. Entonces, el efecto del trabajo en frío es un aumento de la resistencia, pero a costa de la utilidad. Ese aumento de resistencia las normas permiten tenerlo en cuenta. Nosotros no vamos a trabajar con la norma de perfiles delgados, que es la IC o la CIRSOC 303, pero las normas permiten tener en cuenta una mayor tensión en estas zonas que están endurecidas, ¿no? Endurecidas, en todos los lugares donde hay pliegues. Adicionalmente, también tenemos un cierto escalón que se provoca acá, que es la deformación de añejamiento. Es una deformación que se produce a carga constante por envejecimiento de la pieza. Eso también ocurre en los aceros y tiene cierta relación con la temperatura. Este tema lo pueden leer también en Salmon & Jones. Bueno, efecto de las bajas temperaturas. Los efectos de las bajas temperaturas los podemos analizar a través
del ensayo ustedes deben conocer este mamotreto que está ahí en construcciones, que es el péndulo Sharpie. Ahí se coloca una probeta con una entalladura, acá en este punto inferior, se levanta este péndulo, por llamarlo de alguna manera, se lo suelta, hasta que provoca la rotura, ¿no? Cuando provoca la rotura, sigue avanzando el péndulo y alcanza una cierta altura del otro lado, digamos, ¿no? Entonces, acá hay una diferencia de energía potencial, que la podemos medir por la diferencia de alturas, que es la que se invirtió en la rotura de esta probeta. Bueno, ese ensayo se puede hacer a distintas temperaturas, para ver cómo influye la temperatura en la utilidad. ¿Y qué encontramos? Bueno, encontramos esta curva, que está acá, que hay una zona con baja temperatura en que la energía absorbida es muy poco, vale muy poco. Y después hay una zona con temperaturas más altas en que la fractura es dúctil, la ruptura es dúctil porque ha absorbido mucha energía hasta la rotura. La resiliencia es la curva, es el área bajo esta curva. Se puede definir como el área bajo esta curva. Por eso está relacionada con la utilidad. Cuanto mayor sea este trayecto, va a ser mayor este recorrido, pero también va a ser mayor el área. Hablando de un cierto rango de aceros, ¿no es cierto? Es decir, que estemos en rangos de resistencia similares. Y después va a haber una temperatura de transición en que se provoca un cambio de la pendiente de esta curva. Donde está el punto de inflexión, podemos hablar que es la temperatura de transición, y después va a haber una temperatura baja de transición de la utilidad, y después otra temperatura de transición de la fractura. Ahora, ¿cómo se usa esto? Bueno, acá está tenacidad o resiliencia, ¿no? Mide la habilidad de resistir la fractura, de oponerse a la propagación inestable de fisuras. Esa sería la definición. ¿Cómo se usa esto? Bueno, antes de cómo se usa, fíjense que no todos los metales ni no todos los aceros se comportan igual. Nosotros recién estuvimos viendo una curva que es parecida a esta, que es el acero estructural, pero un acero de alta aleación tiene un comportamiento mucho menos susceptible a la temperatura que un acero de los corrientes que usamos nosotros. El aluminio, por ejemplo, que está por acá, tampoco es demasiado susceptible. Esto lo tomé de un libro de fractomecánica, Barson-Mannrolf, que está citado en la bibliografía del Salmo. Bueno, ¿y cómo se usa, ¿no? Esto? Bueno, acá hay un ejemplo que lo pueden leer en Salmon & Johnson. Dice, para estructuras ordinarias, donde no se esperan temperaturas muy bajas, se requerirá una cantidad moderada de utilidad. En esos casos, 20 newton por metro, acá tenemos newton por metro, 20 newton por metro es la energía de absorción comúnmente requerida. Podemos fijar una energía de absorción, o sea, una ductilidad comúnmente requerida o mínima para trabajar. La temperatura, nosotros tenemos esta curva para nuestro acero, o la podemos establecer. La temperatura correspondiente que se obtiene de los resultados del test de la figura serían de alrededor de -8, porque yo entro acá, esto está en Fahrenheit, pero bueno, acá arriba me puedo fijar alrededor de -8. Entonces, esa sería la temperatura a la cual comienza a ocurrir una marcada disminución de la pendiente, y es conocida como la temperatura de transición, esta de acá, de utilidad. Esto nos indicaría que el material podría empezar a comportarse como frágil a temperaturas de servicio de -8 grados centígrados. Es decir, estableceríamos este punto y a partir de acá podemos decir que empezamos a tener un comportamiento frágil.
Por eso es importante fijar este punto de transición y un valor de trabajo que podemos establecer para un caso particular. Bueno, efecto de las altas temperaturas. Acá hay una foto de las Torres Gemelas, World Trade Center. ¿Qué pasó? Bueno, el impacto de los aviones y una enorme masa de combustible que entra en combustión justamente y provoca altísimas temperaturas. ¿Cuál es el efecto de la temperatura? Bueno, el efecto de la temperatura es que alrededor de los 400, 500 grados centígrados empieza a bajar la tensión de fluencia, de una forma muy marcada. De la misma manera, a partir de los 400 grados, la tensión de rotura también, y el módulo de elasticidad, que está asociado al pandeo, también disminuye con la temperatura. Entonces, ese es el efecto catastrófico que podemos esperar en estos casos si no adoptamos algunos medios de protección frente al fuego. Por ejemplo, revestimientos, como algunos de estos que están acá, metal desplegado y un revestimiento cementicio. Bueno, acá en este caso es una protección húmeda. Y acá un material aislante, también pueden ser pinturas, que se llaman intumescentes. Y nosotros podemos establecer una curva para nuestra protección de temperatura frente al tiempo. Y de esa manera podemos establecer cuál es la resistencia que tenemos, o cuál es el margen que tenemos para desalojar el edificio, por ejemplo, ¿no? Bueno, tratamientos térmicos del acero. Este es el diagrama de hierro-carbono. Ustedes lo deben conocer de materiales. Acá se produce los cambios de fases. El cambio de fase alrededor de los 1500 grados está marcado por la línea azul, de líquido a comienzo de la solidificación. Y lo que es más importante, acá a partir de los 700 grados más o menos, 700, 800 grados, empieza a haber para un determinado contenido un cambio en la estructura cristalina. Fíjense, esto, perlita más cementita y austenita son diferentes estructuras cristalinas que se pueden representar como están representadas acá. Y esa es la propiedad que nosotros vamos a utilizar. Y no solamente influye la temperatura a la cual lo calentamos, sino también el enfriado y a qué velocidad se realiza. Hay enfriados en agua, enfriados en aceite. En general, los mejores resultados se obtienen con enfriados lentos. Habíamos visto para algunos bulones que eran aceros, que sufrían estos tratamientos por encima de 500 grados, habíamos visto. Y el nombre de los tratamientos, cada uno de los cuales tiene sus variantes: templado, revenido, recocido y normalizado. Bueno, vendría fatiga. Vamos a hacer, hablando de fatiga, vamos a hacer un descansito de 5 minutos, y luego proseguimos.
No sé si hay alguna pregunta de lo que vimos hasta acá. ¿Me están escuchando? Sí, se escucha. ¿Alguna pregunta? Sí, se escucha. ¿Algún comentario? Bueno, vamos a seguir. Yo, profe, Sí, tenía una duda que me había quedado. adelante. Cuando habló de los espesores y las resistencias, mostraba que las fluencias disminuían, las tensiones de fluencia disminuían conforme aumentaba el espesor. Y no había entendido bien físicamente por qué ocurría eso. Anotate un concepto que vamos a ver ahora dentro de un ratito que se llama desgarramiento laminar, Ok. que sea para grandes espesores. Porque si bien el acero parece un material homogéneo, perfecto, no lo es. Entonces, cuando nos empezamos a alejar un poco en cuanto a los espesores, de los espesores comunes, hay secciones grandes. No sé si alguien vio el video, la presentación de Daniel Silverio, ahí habla de las secciones jumbo, así se llaman, que son secciones de grandes espesores y grandes tamaños. Él creo que habla de la sección más grande que fabricamos o que se fabricó alguna vez. Bueno, esas secciones tienen sus bemoles, ¿no? Porque ahí empieza a haber fenómenos a través del espesor, se llama, ahora lo vamos a ver, que hacen que tengamos que manejarnos con otros valores de fluencia y con algunos cuidados al soldar, por ejemplo. Bueno, seguimos. No sé, ¿alguna otra pregunta más? Todos los temas que estamos viendo, no hace falta que vayamos buscando nosotros los textos, como que en el módulo está toda la información que necesitamos para estos 3 temas, ¿no? Sí, si hay algún tema que les queda que no se... que no se entiende, o bueno, podemos buscar alguna bibliografía adicional. Yo, por ejemplo, ahora, aprovecho que me preguntás, agregué el módulo en revisión 1, porque me di cuenta que no tenía nada de la parte de protección de superficie, de corrosión, que vamos a ver, así que le agregué de un libro de Andrade Matos, una parte sobre eso. Así que, bueno, vayan fijándose a ver si hay alguna revisión del módulo o la podemos hacer. Si ustedes me dicen, tal tema no lo entiendo, está incompleto, lo que vamos acá en el PowerPoint es como un poco la introducción, ¿no? Profe, y el que subiste, yo lo vi corregido, todavía no lo leí. ¿Qué sería, de la primera clase o cómo sería? Ese módulo 1, 2 y 3 tiene hasta el módulo 3. Ah, buenísimo. Lo que pasa es que Genial. en los libros, en cada, por ejemplo, capítulo 1 del Trolia, no vas a encontrar capítulo de módulo 1, 2 y 3, sino que por ahí encontrás primero temas del módulo 3 o del módulo 2 y después temas del módulo 1. Por eso yo les digo que hay un trabajo de ordenamiento o de extracción de los conceptos de la bibliografía que en conjunto con lo que está acá en el PowerPoint lo pueden ir haciendo. Y no esperar por ahí un día antes. Yo creo que se tienen que meter un poco en la materia, ¿no? ¿Viste? Aunque sea, ponele si hacemos la similitud del mar, bueno, me meto por la orillita, aunque sea. Por eso están los videos, están los temas, están los que quieran meterse más, bueno, quieren ir estudiando, sabemos que eso no ocurre. Pero es lo mejor, ¿no? Ir viendo los temas, ver, este tema está claro, ya está, este tema me queda tal duda, la voy a consultar, o voy a ver en qué parte de la bibliografía está.
Eso es un poco la idea. Bien. Muchas gracias, profe. De nada. Bueno, fatiga es el efecto de las cargas repetidas. Acá puse un parrafito que me gustó como estaba, de Salmon and Johnson, que un poco conceptualiza el fenómeno. Dice, la carga y descarga repetida, principalmente de atracción, puede a la larga conducir a la rotura, aun si no se supera la tensión de fluencia. Es una falla progresiva. La fase final consiste en una propagación inestable de fisuras. Es decir, que no converge, sino, no es que hay una fisura que se detiene, sino que se va multiplicando y llegamos a la rotura. La tensión de fatiga está gobernada por 3 variables. 1, el número de ciclos de carga. 20.000 es un número que se estima a partir del cual puede empezar a haber problemas de fatiga, 20.000 ciclos de carga. El rango de las tensiones de servicio, también, la diferencia entre las tensiones máximas y mínimas, y el tamaño inicial de la falla. Una falla es una discontinuidad, como lo puede ser una fisura extremadamente pequeña. Fíjense que acá estamos ya en un material que no es homogéneo. Esto lo vamos a ver más adelante. Es más el dominio de la fractomecánica, o sea, los materiales ya con imperfecciones. Y acá está representado los ciclos de carga y los rangos. El punto 1 dice el número de ciclos de carga y 2 el rango. Porque el rango, bueno, imaginen, puede ser, si yo acá tengo el tiempo, ¿no?, en el eje horizontal, y acá tengo una tensión, una fuerza que aplico en forma cíclica, acá, fíjense que puedo estar siempre por encima del 0, o sea, todas tensiones de tracción, que se mueven en un máximo y 0. O podría estar totalmente por debajo del eje, del 0, y ser todas de compresión. Esa es otra forma de aplicación de la carga. Por ejemplo, esto podría ser para el ala inferior de una viga carrilera, de una viga que soporta un puente grúa, o una viga de un puente, y esto podría ser para el ala superior. Después podrían ser pulsantes, es decir, que pasamos de un valor positivo, cruzamos el eje y pasamos a un valor negativo, y eso muchas veces. El pasé a diapositiva. Y también podría ser que sea fluctuante, es decir, que haya una tensión de tracción con un valor y una tensión de compresión con otro valor distinto. Bueno, eso, si nosotros llamamos R a la relación entre el S mínimo y el S máximo, podemos tener R igual a 1, carga estática, R igual a 0, que es una carga pulsatoria, R menos 1, carga alternativa, y una carga fluctuante, con 2 valores distintos de S mínimo y S máximo. Y estas curvas que están acá son las curvas que representan el fenómeno que ocurre, son curvas S, donde S es el esfuerzo máximo, N, donde N es el número de ciclos. Cada una de estas curvas corresponde a una carga, a un R distinto. Por ejemplo, acá tengo carga R igual a 0, carga axial. Tengo, esta sería pulsatoria, ¿no? Y tengo una cierta disminución a través del número de ciclos. Después tengo R-1, y para 2 límites de fatiga distintos, y una para R-1 medio. Pero fíjense que a medida que aumenta el número de ciclos, para cualquiera de ellas, con distintos comportamientos, la resistencia a fatiga disminuye, hasta un valor en que se hace constante, un valor mínimo, digamos. Bueno, ahora vamos a ver lo que hablamos del desgarramiento laminar. Fíjense que una barra que es laminada tiene distintas direcciones.
tiene una dirección de laminado, que es la dirección en que el perfil va saliendo. Después tiene una dirección transversal. Y después hay una dirección que es local, digamos, porque no es una dirección en el espacio, sino que se va ubicando en cada elemento, que es a través del espesor, que es esta dimensión Z, que está acá. Entonces, acá dice, en una unión soldada altamente restringida, se inducen deformaciones a través del espesor por contracción del material de aporte. O sea, acá el material de aporte serían estos triángulos blancos, son los cordones de soldadura, que vamos haciendo en sucesivas pasadas, y esto se quiere contraer y se provocan fisuras a través del espesor, porque acá esta sería la dirección Z, entonces es normal a Z la fisura. Estas deformaciones localizadas pueden ser varias veces mayor que la deformación específica de fluencia y son la fuente del problema. Son, digamos, deformaciones localizadas frente a un material que por su espesor o por su zona no se puede deformar libremente. Fíjense acá, acá tienen dos cordones de soldadura de un alma, de uno y otro lado. Bueno, al contraerse, provocan esta desgarradura acá. Acá en esta ala, por debajo. Bueno, la susceptibilidad al desgarramiento laminar puede ser reducida por un diseño cuidadoso de las uniones soldadas. Entonces acá tenemos que estos detalles de la izquierda, por ejemplo, son susceptibles de deformación laminar, de desgarramiento laminar. Pero si nosotros mejoramos este detalle, por ejemplo, y hacemos un bisel de esta manera, en esta pieza, fíjense que acá, en esta dirección, que era donde se provocaba el desgarramiento, ya el espesor varía, no tenemos un espesor tan grande, entonces ese desgarramiento no se produce. Acá lo mismo, ¿cómo lo solucionamos? Bueno, haciendo un bisel en esta pieza. Entonces ya actúa, podemos decir que la contracción actúa en una dirección distinta respecto de las direcciones de laminación. Y acá tenemos otro, un detalle mejorado. Léanlo todo de ahí, este tema, porque está muy bueno, muy completo, y les habla de cómo, de todas las formas en que se presenta este problema y cómo se puede mejorar. Ahora vamos a entrar en rotura frágil, que reúne un poco todo esto que hemos estado hablando, varias de estas cosas. Esta definición está sacada de un libro Barso-Manrolf de fractomecánica. Es un libro que se aleja bastante de lo que tratamos nosotros, pero en su introducción hace un enfoque histórico y de todos estos casos de rotura frágil que ha habido a través de la historia, cómo al principio no se comprendía muy bien y luego se fueron, a medida que se comprenden, se los puede evitar, ¿no? Acá tenemos una foto de una rotura típica, frágil, tiene una zona arenosa, que a veces se la llama playa de arena o zona de arena, y no vemos una fisura a 45 grados o una estricción, una zona de corte, ¿no? Entonces, vamos a leer un poquito lo que dice acá. Es un tipo de falla de los materiales estructurales que usualmente ocurre sin deformación plástica. Acá no vemos ningún signo de deformación plástica, a velocidades extremadamente altas, tan altas como 2000 metros por segundo en acero, es algo fulminante. La fractura se caracteriza usualmente por una superficie de rotura con pocos o ningún borde cortante, como se muestra en la figura, y a tensiones promedio por debajo de las de fluencia global. Las roturas frágiles no son tan comunes como las de fatiga, fluencia o pandeo, pero cuando ocurren pueden ser más costosas en términos de vidas humanas o daños a la propiedad.
Por eso no son tan comunes, pero hay que tener mucho cuidado. Bueno, acá hay, el profesor ponía un rompehielos, ¿no? Como un caso en que la chapa está soldada en múltiples puntos, con cordones que se cruzan, como puede ser acá. El cruce de los cordones para no generar tensiones triaxiales se puede evitar, por ejemplo, como está acá en esta imagen a la derecha. Entonces, las cargas repetidas, las bajas temperaturas, las discontinuidades agudas de secciones, la triaxialidad de tensiones, los aceros con alto contenido de carbono o aleados, todo esto nos aleja de la rotura dúctil. Nos aleja de la rotura dúctil, quiere decir, va a ocurrir una rotura con menor ductilidad. ¿Va a llegar a ser frágil? Bueno, no lo sabemos, pero son los factores que inciden. Y acá está lo que yo les decía. Tenemos como dos campos de estudio distintos. La mecánica de los medios continuos, que es el cual nosotros nos movemos, en que los materiales son libres de defectos, se hacen verificaciones básicas, macroscópicas, groseras, por ejemplo, que la resistencia sea mayor que la solicitación, y el control de deformaciones en servicio. Pero ¿qué pasa? Hay otro campo, que si queremos tratar la rotura frágil tenemos que saber algo de ese campo, que es la fractomecánica. Que los materiales, los mismos materiales, no son otros materiales, pero los mismos materiales ya se piensan como con grietas, y como con fisuras, que pueden ser fisuras hasta teóricas, ¿no? Se las puede, para empezar a estudiar el fenómeno, se les da unas ciertas dimensiones, puede ser una grieta como está acá, o puede ser un óvalo inmerso en el material. La verificación que hacemos es la tenacidad a la fractura, o sea, cuánta energía tiene el material disponible para oponerse a esa propagación de la fisura. Y eso conduce al control de fisuras. Entonces, lo que es clave es el estudio de la propagación de las fisuras. Bueno, esto está sacado de Salmon and Johnson, es como un resumen de todo el capítulo, que me parece que está muy bueno, porque dice factores para analizar, para estimar la seriedad de una rotura frágil. ¿Cuáles son los elementos de riesgo? Entonces, 1. ¿Cuál es la temperatura mínima de servicio que se anticipa? A más baja temperatura de servicio, mayor es la susceptibilidad a una rotura frágil, por lo que estuvimos viendo de Sharpie y la curva esa con el punto de transición. 2. ¿Hay tensiones de tracción en juego? La rotura frágil solo puede ocurrir bajo condiciones de tracción. 3. ¿Cuán grueso, o el espesor del material, ¿no? A mayor espesor, mayor susceptibilidad a rotura frágil, por lo que dijimos, por el desgarramiento laminar. 4. ¿Hay continuidad tridimensional? La continuidad tridimensional en los estados triaxiales da origen a estados multiaxiales de tensión, tiende a restringir el acero en su fluencia e incrementa la susceptibilidad o la posibilidad de una rotura frágil. Hay muescas, muescas, entalladuras, discontinuidades, ¿no? La presencia de muescas abruptas incrementa la susceptibilidad a rotura frágil, como vimos por los estados triaxiales que se generan. 6. Se aplica la carga a elevada velocidad, a mayor velocidad de carga, mayor susceptibilidad de rotura frágil. 7. ¿Hay un rango cambiante de tensiones? La fractura frágil ocurre solo bajo condiciones de un rango creciente de tensiones. 8. ¿Hay soldaduras? Las fisuras de las mismas pueden actuar como muescas abruptas. Esto es un poco el resumen de los factores, de todos los factores. Bueno, entramos en otro tema. ¿Cómo vienen hasta acá? ¿Me escuchan? Bien, profe. Bueno, gracias. ¿Alguna pregunta de lo que vimos? Porque ahora empezamos otro tema que ya es el último tema de propiedades.
que es distinto, digamos, es otro tema. Así que si hay preguntas por ahí, las escucho. Bueno. Pero no, resulta que no tiene mucho que ver Sí. con esto. No. ¿Hay algún lugar de la cátedra, de la página de la cátedra, que haya un glosario de temas por módulo o algo así? Porque hoy me estaba fijando en la carpeta de M2 y tipo, hay una diapositiva que es exactamente todo esto. Tipo, sé que es una diapositiva más vieja, pero tiene todos estos temas. Y viste, vos hace un rato dijiste que vos tenías el M1, el revisado, que subiste hoy, o ayer, no sé, que tenía también los temas de este. No te Entonces entiendo medio bien. como que La pregunta vos decís cada- que hay un PowerPoint. que estoy medio confundido, digamos, cuáles son los temas por modo, por M1, M2 y eso, y para no confundirme te preguntaba si había alguna planilla que diga los diferentes temas y esas cosas que van No, por bueno, clase. no, los temas son los que, un poco creo que el PowerPoint sirve para eso, para hacer un recorrido a través de los temas. Viste que la primera diapositiva estaba todo el punteado de estos 13, 14 puntos, ¿no? Es un poco la función del PowerPoint. Hay otro PowerPoint por ahí del año pasado que es el que hizo el profesor Roca. Y esto que estoy presentando está un poquito cambiado, pero básicamente son los mismos temas, ¿no? Hay algunos temas por ahí, bueno, estaba el efecto, en el módulo 2 el año pasado estaba el efecto Bauschinger, que es más un tema de mecánica, que yo lo saqué y puse desgarramiento laminar. Pero si te pones a pensar en 14 puntos, cambiar uno, no es demasiado cambio, ¿no? Y por ahí sí la explicación de algunos temas puede variar. La forma, Bien, perfecto, gracias. el estilo de cada profesor, digamos. Bueno. Tipos de corrosión, vamos a ver. Esta es la corrosión química o seca, que es uniforme, que va habiendo una pérdida material muy lenta a través del tiempo. La podemos ver así en una oxidación superficial en las estructuras, que en general no preocupa demasiado porque es muy lenta. Lo que sí vemos que ocurre de forma distinta para distintos metales o para distintos aceros, ¿no? Fíjense que para un acero común, un A36, que es equivalente a un F24, tendríamos la máxima pérdida para una cantidad de años determinado. En cambio, si a ese A36 le agregamos cobre, por ejemplo, tenemos casi la mitad de pérdida, ¿no? Entonces es una mejora muy, muy grande que se paga, ¿no? Porque los aceros juncables son más caros. La tasa de corrosión, de esta corrosión seca, depende también del grado de contaminación atmosférica. Las atmósferas industriales, en las atmósferas industriales tenemos presencia de sulfatos y en las atmósferas marinas tenemos presencia de otras sales que son los cloruros. Bueno, la corrosión electroquímica o húmeda es una corrosión que se da en presencia de de hierro, oxígeno y agua. A través de esta ecuación química que está acá abajo, a través de un paso intermedio se llega a la generación de óxido de hierro y agua. Entonces, está claro que vamos a tratar algunos de los métodos de protección frente a esta corrosión, que es más seria, porque se ven las picaduras, ¿no? Se ve pérdida de masa entre el ánodo y el cátodo. Vamos a actuar sobre esta ecuación de alguna manera, por ejemplo, evitando la presencia de agua a través de una pantalla o a través del buen diseño. Una pantalla puede ser la pintura. O vamos a actuar también a través de
de ánodo de sacrificio, como se llama, que son recubrimientos, por ejemplo, el zinc, el más común es el zinc, que va a ser el que se va a consumir por una cuestión eléctrica antes que el hierro. Entonces hay que garantizar un determinado espesor de zinc para que actúe como ánodo de sacrificio. Y después tenemos la corrosión galvánica o bimetálica, que se da en presencia de dos metales distintos. Los metales tienen distinta electronegatividad, distinto potencial de electronegatividad. Entonces, cuanto más electropositivo es el metal, más difícil es su oxidación. Cuanto mayor diferencia entre metales, mayor diferencia de potencial entre metales en contacto, mayor velocidad de corrosión en el metal de menor potencial, que es el ánodo. Entonces acá tenemos, por ejemplo, un ánodo de zinc y un cátodo de cobre. Entonces se va a producir una pérdida de masa del ánodo de zinc que se va a depositar sobre el cobre, ¿no? Entonces, ese es el concepto también que mencionaba recién de ánodo de sacrificio. Se actúa a través de una pintura, no sería una pintura exactamente, un baño de zinc sobre una pieza de acero puede provocar este tipo de protección, es decir, que se consuma el zinc. Bueno, prevención de la corrosión, acá tenemos distintos casos: resolver correctamente la ingeniería de detalle, disponer espacios de drenaje adecuados. Por ejemplo, acá fíjense, un mismo perfil dispuesto en forma de bandeja o dispuesto boca abajo, que va a ser más adecuado. Un agujero se le puede hacer a un perfil que no le quite capacidad resistente. También evitar el contacto bimetálico, por lo que decíamos recién, por las electronegatividades distintas. Utilizar aceros compatibles con el grado de exposición. Veíamos que no todos, que hay aceros que se comportan mejor que otros. Especificar esquemas de protección adecuados, como vamos a ver. Y diseñar elementos considerando su inspección y mantenimiento, es decir, que sean accesibles, que se puedan inspeccionar. Fíjense acá en soldadura, que es un tema típico, ¿no? Una barra soldada a una cartela, por ahí con estas dos soldaduras longitudinales que están indicadas en la imagen de la izquierda, para la resistencia ya sería suficiente. Tomaría la fuerza que actúa acá. Pero ¿qué pasa? Muchas veces se suelda toda la vuelta, como se llama, se hace acá en la parte de atrás una soldadura de cierre, aunque no sea necesaria desde el punto de vista resistente, y eso le da estanqueidad y evita la formación de humedad, o la condensación, mejor dicho, por capilaridad entre la chapa y el perfil. La penetración por capilaridad, mejor dicho. Bueno, preparación de la superficie. Primero tenemos un objetivo que es de limpieza superficial, que es sacar todo lo que queda del proceso de laminación, que pueden ser cascarillas o puede ser sustancias grasosas. Por otro lado, la protección de superficie procura un anclaje mecánico de la pintura respecto del acero, ¿no? Es decir, que no se provoca ese descascaramiento de la pintura que uno arranca de una punta y sale toda la pintura, ¿no? Bueno, las normas, la preparación de superficie se maneja a través de normas. Está la norma ISO nacional, pero también está la sueca, que es una de las más conocidas. Entonces, se basan en la apariencia visual de la superficie de acero antes y después de la limpieza, contrastando con patrones preestablecidos que se pueden ver en fotos. Entonces, yendo de menor a mayor, tenemos limpieza por solventes, limpieza manual, limpieza mecánica, decapado químico, limpieza al fuego. Todo esto lo pueden ver en Andrade.
Y después ya tenemos los chorros abrasivos, como el arenado, ¿no? Un chorro ligero, un chorro comercial, arenado calidad comercial, ustedes lo pueden ver en los pliegos muchas veces, los pliegos de especificaciones de una obra, arenado, ¿qué calidad de arenado? Porque arenado así, dicho por sí solo, no quiere decir nada, ¿no? Entonces el arenado tiene una calidad, puede ser un arenado comercial o puede ser estas que siguen, que son mejores todavía, chorro al metal casi blanco, obviamente que vamos a tener que hacer más pasadas, vamos a tener que arenar más tiempo, y chorro al metal blanco, que directamente deja el metal blanco. Fíjense que cada uno de estos niveles de arenado tiene una caracterización en la norma. Uno puede decir arenado SA2, ¿no? O arenado SA2,5, que es mejor todavía. Bueno, acá tenemos los métodos de limpieza, herramientas mecánicas, cepillo con cerdas de acero, una pistola desincrustadora, cepillos rotatorios. Y acá está la parte que sería algunos operarios con pistolas de arenado. Y acá están los procesos de limpieza que veíamos. Después, protección del acero, la protección de revestimientos metálicos. El de acá a la izquierda arriba representa galvanizado en caliente. Se mete las piezas en una solución que tiene zinc en caliente y se las deja ahí adentro en la cuba de inmersión. Esto, bueno, es un tema, es caro, es una protección muy buena, pero es un poco caro y después las bateas tienen dimensiones, como ustedes pueden ver acá, reducidas, ¿no? Por ejemplo, 6 metros, una batea bastante grande que se puede conseguir, es decir, si uno llama a la gente que hace galvanizado, ¿no? Y eso, que la batea sea de 6 metros, me obliga a hacer más uniones, porque la pieza de longitud máxima va a tener que ser de 6 metros. Por ahí yo tengo columnas de 10, bueno, le voy a tener que hacer una unión intermedia si es galvanizado. Esa es una dificultad que se presenta. Y después, en línea continua, como se hacen las chapas, es un proceso similar. Hay una bobina, hay un horno de calentamiento, y después pasa por una cuba de inmersión, unos rodillos, y se vuelve a bobinar la chapa. Electrocincado continuo es como un galvanizado, pero un poco mejor, con un grano más fino, lo que permite pintura, terminación de mejor calidad. Esto es en la planta de Circolor, Ranelagh. Y acá en La Plata, esta empresa que hace un proceso de metalización, que es en frío con una pistola, que se alimenta con el metal de recubrimiento. Aremet se llama la empresa. Bueno, y vimos revestimientos y ahora tenemos revestimientos con pinturas. La composición de la pintura es un pigmento, un vehículo y un aditivo. El pigmento es, bueno, como su nombre lo indica, el que le da el cuerpo a la pintura, ¿no? Que puede ser fosfato de zinc metálico, óxido de hierro, aluminio. El vehículo es el solvente, de alguna manera, ¿no? Por hablar groseramente, pero pueden ser de distintos tipos. Alquídicas, como el esmalte sintético, epoxídicas, son las más conocidas. Y los aditivos mejoran alguna propiedad, es un ingrediente secundario, por ejemplo, un secante, una antinata, un plastificante, un nivelante. El mecanismo de acción, si es protección por barrera, genera una impermeabilidad. Y hay que tratar de lograr un buen espesor de esa protección, que se mide, ya vamos a ver cómo. Y después puede ser protección catódica, pigmentos ricos en zinc, o protección anódica, pigmentos antioxidantes que inhiben la corrosión. Esto también está en Andrade, lo pueden ver de ahí. Los esquemas de protección se llaman a las capas
hablando mal y pronto, se da a las manos. Se da una primera mano o fondo, que es el primer, que promueve el anclaje de las capas ulteriores al material. Se da una segunda mano o intermedia, que ya genera la barrera. Y la tercera mano, o acabado, promueve la apariencia y le da color y brillo. Esto en estructuras metálicas yo le agregaría una cuarta mano, que es retoques de obra. Porque la estructura se daña al montarla, o al tener que hacer alguna soldadura de obra, que se tratan de evitar al montarla, al transportarla. Entonces hay que hacer retoques. La pintura, todos estos pasos los hacemos en taller, la llevamos impecable a la obra, pero después, cuando la montamos, vemos marcas por todos lados, que hay que subsanar antes de entregarla. La aplicación, bueno, puede ser brocha, pincel o rodillo, soplete, pulverización convencional, y los más usados son airless y electrostático, que son estas pistolas que ven acá. Esto se ha impuesto, se genera un flujo. Airless quiere decir sin aire, ¿no? Como dice acá, se genera un flujo de pintura y que es atraído por una corriente eléctrica a la pieza. Entonces se logra una adherencia de primera y con mucho menos desperdicio de pintura. Bueno, acá tenemos esquemas de pintura recomendados para distintos ambientes, de menor a mayor, un rural, que sería el menos comprometido, pasando por un urbano o un industrial, a un marítimo. El marítimo va a ser el más agresivo. Entonces, por ejemplo, si vamos a un urbano, podemos hacer un esquema de 4 manos, 2 manos de un primer alquídico, de 40 micrones de espesor por mano, y otras 2 de un esmalte alquídico, también de 40 por mano. En total me daría un espesor seco total de 160. El costo de este esquema sería bajo, y tenemos una expectativa de durabilidad de 4 a 7 años. Esto es importante porque, bueno, nos habla del mantenimiento de las estructuras metálicas, ¿no? Y si vamos al marítimo, fíjense, fondo y acabado, ¿no? Un primer ya epoxi en vez de alquídico y un esmalte de poliuretano. 2 manos de un primer epoxi de 125 micrones cada mano y una mano de esmalte de poliuretano de 50 micrones, me da un total de 300 micrones. El costo es alto de este esquema, se espera que dure 6 a 10 años y tiene una ventaja que es resistente a la calcinación. Fíjense que acá en las observaciones algunos esquemas se calcinan y otros no. Es decir, pierde brillo la pintura, ¿no? La calcinación la hace perder brillo. Estos esquemas, como están acá, bueno, son los esquemas que aparecen en los pliegos. Así como yo se los conté en palabras, está escrito en el pliego alguno de estos esquemas, y después, bueno, hay que cumplirlo, y el comitente se va a preocupar porque se cumpla, porque la empresa lo cumpla. Bueno, y por último, tenemos especificación de pinturas. En el pliego, por ejemplo, como les decía, ¿no? Método de preparación de superficies y norma a cumplir, puede ser la norma ISO, la norma sueca. Intervalo de tiempo máximo entre la preparación de superficies y el primer, primera mano. Esto no sé si se lo mencioné, pero cuando nosotros hacemos la preparación de superficies, sobre todo si es un arenado o un arenado a blanco, no podemos dejar la estructura ahí tirada y darle primer la otra semana, porque la estructura se vuelve a formar una capa de óxido y se pierde el trabajo que hicimos. Entonces, este intervalo de tiempo máximo, que debe ser lo más corto posible, está estipulado en el pliego. Esquema de pintura propuesto, uno de los esquemas mencionados, por ejemplo. Método de aplicación a ser utilizado, pistolas airless, por ejemplo. Número de manos también está en el esquema, y el intervalo de tiempo entre ellas, eso es para el secado, para que
al dar una mano, la segunda mano, la primera mano ya esté perfectamente seca, porque esto acá, el fabricante va a querer correr con la pintura, pintar así nomás, una mano arriba de la otra, pero eso, ¿por qué? Para entregar rápido y cobrar, ¿no es cierto? Pero eso es perjudicial para el esquema de pintura, en tanto y en cuanto no respetemos los tiempos mínimos de secado. Los espesores húmedo y seco, que se miden ahora con estos aparatos, puede ser un sensor eléctrico o esto que yo llamo un peine, ¿no? Un calibres en realidad, que uno lo pasa y bueno, indica el espesor de la pintura. Fíjense que, bueno, si se dan varias manos puede ser que las distintas manos tengan distinto color, entonces ahí con el pasaje del peine se ve enseguida qué estamos midiendo. Lugar de aplicación, donde se va a pintar, en taller u obra, condiciones ambientales críticas, por encima de tantos grados no se va a pintar, o con lluvia no se va a pintar. Detallamiento de tratamiento de soldadura y conexiones, a fricción, si va a haber un tratamiento. Soldadura es lo que les decía, retoques de obra en soldadura, por ejemplo. Bueno, eso puede estar en el pliego. Lo que está en el pliego se hace, lo que no está en el pliego es difícil que se cumpla. Procedimiento para reparación de pintura dañada por transporte y montaje, los retoques de obra que les decía. Y bueno, hemos terminado, propiedades del acero. No sé si hay preguntas, no sé si me siguieron. ¿Me escuchan? Sí, se Profe, escucha. Se una entendió consulta. bastante. Sí, se escucha bien. Bueno, Una consulta. Cuando hablabas del baño con zinc, ¿eso cuánto dura? O sea, ¿qué mantenimiento tiene? Porque la pintura la volvés a pintar, pero eso, el galvanizado, no, el galvanizado tiene muy buena duración. Mira, no te sé decir exactamente, puedo buscar el dato y te puedo contestar la clase que viene, pero respecto a la pintura es un tratamiento muy superior. No te diría que es eterno, pero al lado de la pintura será 3, 4 veces lo que dura una pintura. Pero se hace en pocas horas. Se usa mucho en las correas son los elementos secundarios conformados en frío que se colocan para atornillar la chapa. Esas correas son galvanizadas en general. ¿Por qué son galvanizadas? Porque van directamente a la obra, ¿no? Es decir, yo se las compro al fabricante de correas y en vez de mandármelas a mi taller de estructuras metálicas, las manda ya cortadas a medida y con los agujeros para colocarlas, y como son galvanizadas no hay que pintarlas. ¿Se entiende? Entonces, en ese caso, ya él conforma las correas a partir de chapa galvanizada, como vimos en esos esquemas de galvanización de chapa, él recibe la chapa galvanizada y esas correas no hay que pintarlas. está bien. O sea, no va perdiendo el zinc tan rápido, digamos, dura más que No, la no, pintura. el zinc si está bien hecho, el zinc si está bien hecho, si no tiene ningún puente galvánico con otro metal, como estábamos viendo, si el recubrimiento, porque acá lo que influye, acordate que el zinc es de sacrificio, ¿no? Entonces, se va perdiendo, va evitando la oxidación del hierro, pero muy lentamente va perdiendo espesor, ¿cierto? Entonces, tiene que haber un espesor suficiente de zinc para que eso ocurra, para que ese sacrificio ocurra a lo largo de un periodo de tiempo y, digamos, dure, ¿no es cierto? Dure el revestimiento. Si es un zincado o un galvanizado muy malo, muy finito, bueno, enseguida va a presentar sus falencias. Bien, gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta?
Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta, algún otro comentario. ¿Alguien? Profe, Sí. se me acaba de saltar la duda. Cuando dijiste el tema del porcentaje de carbono, mencionaste que 1,7 era alto. Y me llamó la atención porque en el video que estaban, bueno, el video que recomendaste ver, decía que usaban 2%. O sea, quizás es porque es de Estados Unidos o Sí, más o menos. no. Fíjate que ese acero, o sea, digamos, cuando yo te menciono del 0,2 o 0,3, por debajo del 1%, estoy haciendo referencia a aceros, lo que se llama acero estructural al carbono, ¿no? Los aceros que usamos nosotros, el F24, el F36. Yo no recuerdo exactamente todos los aceros que presenta el video ni qué parte, pero hay aceros, por ejemplo, de protección, de un blindado, por ejemplo. Claro, esos Claro, decían que... claro, esos pueden ser aceros, porque ahí la utilidad no interesa. Ahí interesan otras características que nosotros no vimos, por ejemplo, la dureza, ¿no? La dureza. Claro, está bien, bárbaro. Bueno, si no hay más preguntas... Yo, Carlos, tengo un comentario, una pregunta para vos. Hoy estaba prevista la clase de viento. Ah, bueno. Yo lo que hice es pegar el link de Mega que habías puesto vos. Lo pegué, digamos, en novedades al principio de todo. No sé si querés chequearlo igual por las dudas o si ya lo dejo así. Sí, está bien, me parece bien. Después lo chequeo. O igual si no anda, viste, enseguida me van a avisar. Recuerden, Sí, ahora lo chequeo, sino que... Aprovecho a recordarle a los alumnos que de viento hay un apunte que en conjunto con dentro de la carpeta TP Integrador está ese apunte, me parece. Claro, en conjunto con el PowerPoint les va a solucionar bastante porque está explicado un caso en detalle, ¿no? Bien. Bueno. Parece que anda el link. Así que... buenísimo. Bueno. Mejor así. Sí, yo ya les pegué esa que estaría prevista para hoy y tienen la de práctica de la clase que viene, que es el trabajo práctico 1, y también pegué la que correspondía a la clase pasada, que era de peso propio y sobrecarga. Entonces con ello, con el peso propio, sobrecarga y viento, ya pueden resolver el trabajo práctico 1. Bárbaro. Lo que les recomiendo es que las miren para la clase que viene, que está prevista la clase del trabajo práctico 1, y si tienen alguna duda, pueden consultar después de la teoría, ¿sí? ¿El trabajo práctico va a estar subido al Moodle cuando ya estén formadas las comisiones? ¿O están... En general, los archivos los subimos directamente a la página de la cátedra. Ah, ok. ¿Sí? Va a Todavía no aparecer están. una carpeta que es trabajos prácticos del primer cuatrimestre del 2021, y ahí vamos a ir subiendo cada uno de los trabajos prácticos, ¿sí? Ah, bárbaro. Buenísimo, gracias. De nada. Bueno, las próximas, si alguien se anima a encender la cámara también y nos vamos conociendo las caras, porque yo veo todos cuadrados negros con los nombres. Uno se va resignando, ¿no?, a la virtualidad, pero también está bueno por ahí, no sé, tal vez el que pregunta, que active la cámara, o activamos las cámaras al principio y nos vamos conociendo las caras un poco.
Si no hay, más preguntas o inquietudes, Entonces, de la práctica vemos los videos y tenemos que hacer algo, o es solo ver los videos y después nos dicen qué es lo que tenemos que hacer y eso. O sea, hay dos clases que son explicaciones de cómo analizar los estados de carga de peso propio, sobrecarga y viento. ¿Sí? Eso es ver el video y entender cómo funcionan esas normas, que son normas del CIRSOP. Y después hay una tercer clase, que es la del trabajo práctico 1, que ahí sí, nosotros les vamos a subir en estos días el trabajo práctico, que lo tienen que resolver, ¿sí? Lo descargan de la página de la cátedra, lo resuelven, lo escanean, y lo suben al Moodle, que donde ya tienen una actividad prevista con una fecha de vencimiento, que va a estar indicada en el trabajo práctico. Bueno, tienen que entregarlo antes de esa fecha, ¿sí? Buenísimo, gracias. Y estos encuentros después de la teoría, entonces es que nosotros podemos consultar por el tema de la práctica, no es que va a haber práctica aparte ni nada por el estilo, ¿no? No, en principio, todas las clases después de la teoría vamos a poder tener primero una consulta de algunos temas generales acá en el Zoom, y después los alumnos van a ir con cada uno de sus ayudantes a donde el ayudante le indique. Por ejemplo, yo uso el Skype, habrá otro ayudante que usa el Zoom, otro que usa el Google Meet. ¿Sí? Ah, perfecto, eso lo vemos con cada comisión después cuando manden las listas. Sí, ya las listas las tengo prácticamente terminada, queda que le den el visto bueno a los ayudantes y con eso ya las vamos a publicar, para el lunes las van a tener. Bueno, perfecto, gracias. Nicolás, yo tengo un par de consultas, pero es sobre el examen final que te mandamos para después de la clase. ¿Consultas sobre el examen final? Sí, yo en realidad no te mandé el mail, pero somos un... Sí, fui yo también. Tengo Sí, dudas pero sobre yo eso. no soy No, ayudante, digamos, no sé cuál es la consulta. no, bueno, No, había- para Carlos, si no. No sé si toma él o si está Eh, Roca. lo que te puedo decir, Rodolfo va a ser el que toma el final, ¿no, Carlos? sí, creo que sí, yo entendí que sí. Y está proponiendo dar una clase de teoría, una clase de consulta antes de tomarlo. Y no sé si ustedes tienen consultas así de teoría, o tienen consultas de cómo va a ser el examen. ¿Cuál es su duda? tenemos algunas de teoría y otras son también de cómo va a ser, y ahora que se cambió la fecha, saber si se sabe cuándo lo van a tomar. Espérame 2 segundos. Viernes 26 va a ser el examen, en Buenísimo. principio. Lo va a tomar Rodolfo, así que en principio las consultas de cómo va a ser, se lo tienen que hacer a él. Yo no puedo responder por él al respecto. Pero A ver, ustedes son va a ser ternas y... igual, ¿no? Que, como venía siendo. ¿Cómo? Que suponemos que va a ser parecido a como venía siendo. O sea, por escrito, ¿no? Está bien. Bien. Sí, de última después le mandamos las consultas a él, pero más que nada también era esto de la fecha, viste, ahora que se cambió la semana, no sabíamos si era confirmado. Mirá, yo me comprometo a preguntarle, que él me confirme bien si va a dar la clase de consulta, qué día y qué día lo va a tomar, y a ponerlo dentro de las novedades en la página de la cátedra. Así que estén atentos a la página y ahí se van a poder enterar de cuándo va a ser la clase de consulta, ¿sí? Listo, Dale, buenísimo. gracias. Muchas Yo gracias. supongo que siendo el examen, que si él prevé tomarlo el 26, la clase de consulta será ya sea este lunes, o sea, tienen 3 fechas para dar consulta: el 15, el 19 o el 22. Está bien. Bueno, buenísimo, muchas gracias.
Profe, una consulta. Los videos que dijeron que había que ver que se pueden ver para hacer el TP, los de viento y eso, ¿dónde están? Porque no los estaría encontrando. No, me parece que están, el de viento lo acaba de poner en la página de la cátedra, dijo recién. A ver. En novedades. En novedades, claro. Sí, tiene mal la fecha, pero está en novedades. Sí, ahí está. Si entran, van a ver que está viento, nieve, TP1. Hay varios links de descarga. Análisis de cargas. Ah, perfecto, perfecto, ahí lo vi, gracias. De nada. Profesor, una pregunta. Estoy mirando el cronograma y hay algunas cosas, por ejemplo, los colores en los días en amarillos. ¿Qué significa? Es fecha de final. Ah, que son fechas finales, los colores verde. Fecha de examen. Fecha de examen. Creo. A ver, esperando. Porque está, o sea, por el primer parcial está en verde, pero después abajo hay 3 clases que también están en verde. No, en verde No, pero no, es una cuestión interna nuestra. Ah, es cuestión de ustedes, bárbaro. Y acá que dice actividad docente, FM, CR y COM. Los nombres. Sería el profesor. ¿Cómo? El nombre de quien la dicta. Claro. Las iniciales, mejor dicho. Sí, sí. Bueno, gracias. Bueno. ¿Podemos finalizar? Saludos para todos, buen fin de semana. Saludos, buen fin de semana. Saludos, Carlos. Chao, gracias. Gracias. Chao, chao, Carlos, nos vemos. Nos vemos. Hasta luego. Chao, hasta luego. Chao, buen fin de...